días, este es el tutorial para el manejo del software ATP, el Alternative Transit Program. Mi nombre es Osvaldo Muñoz, quien les va a realizar este tutorial. Este es el primer capítulo del tutorial completo, donde se van a tratar una pequeña introducción al software, se tratarán los alcances, el manejo de los archivos y las limitaciones de los mismos. También se darán recomendaciones respecto a las instalaciones del programa. Como introducción, el EMTP, el Programa de Transitorios Electromagnéticos por sus siglas en inglés, es un software para la simulación de transitorios en sistemas de potencia eléctrica, utilizando por varias compañías para realizar proyectos de diseño y para el análisis de fenómenos dinámicos. El ATP Draw, por su parte, Programa Alternativo de Transitorios por su sigla en inglés, es la versión gráfica del EMTP, utilizado para la simulación de fenómenos electromagnéticos y electromecánicos. Este es capaz de simular redes complejas y sistemas de control de sistemas eléctricos de potencia, teniendo especial enfoque en la simulación de fenómenos transitorios. El ATP basa su método de resolución en el método Dommel, el cual resuelve las ecuaciones diferenciales del sistema analizado por medio de métodos numéricos, en específico usando la regla trapezoidal de integración y la utilización de matrices dispersas. Respecto a los alcances de ATP, este puede analizar diferentes tipos de elementos, parámetros concentrados, resistencia, donde vamos a tener resistencia, inductancia y capacitancia, líneas de transmisión polifásicas y cables, donde vamos a tener parámetros distribuidos, parámetros dependientes de la frecuencia y equivalentes pi. También podemos analizar elementos no lineales, o sea, donde vamos a tener saturaciones, histérisis de transformadores, pararrayos, arcos eléctricos, y también simular resistencias dependientes del tiempo, de inductancias dependientes del tiempo, usando la curva BI, digamos, la gráfica de tensión corriente, o la relación tensión-corriente, para cada elemento. También se pueden analizar fuentes de corriente y de tensión, como función matemática o punto a punto por medio de código Fortran. Por otra parte están los interruptores, donde vamos a poder analizar distintos tipos, de tipo ordinario, dependientes del tiempo y voltaje, y interruptores estadísticos. También vamos a tener componentes electrónicas de potencia, como diodos y tiristores. También vamos a encontrar modelos de máquinas eléctricas, donde vamos a encontrar máquinas sincrónicas, trifásicas, de inducción y de tipo DC. También vamos a poder aplicar el lenguaje de programación Models, el cual es de formato libre y vamos a poder usar rutinas externas en otros lenguajes. Y también vamos a poder usar TACS, el Transient Analysis of Control Systems, donde vamos a poder analizar sistemas de control dinámico, vamos a poder hacer operaciones lineales y no lineales y tratamiento de señales provenientes del circuito. Hay diferentes tipos de análisis en el ATP y lo podemos diferenciar en dos grandes grupos, análisis transitorio y análisis de frecuencia. En el análisis transitorio podemos encontrar el estudio de radios, el estudio de maniobras, por ejemplo, y se basa en el cálculo de estado estacionario de sistemas no lineales. Y podemos encontrar en él la solución en el dominio del tiempo usando la regla trapezoidal. Por otro lado, el análisis de la frecuencia. Podemos encontrar también la variación de impedancia, digamos el frequency scan. Se puede hacer el estudio de propagación de armónicos, el harmonic frequency scan, y la solución en el dominio de la frecuencia por medio de análisis nodal. El ATP también tiene ciertas limitaciones al trabajo. En este caso vamos a poder utilizar hasta 30.000 nodos, 10.000 componentes, 10.000 tipos de conexiones, 10.000 conexiones, 1.000 secuencias de texto, hasta 64 y 32 nodos por componente que agreguemos, hasta 26 fases por nodo y 28 fases en el módulo LSC. La pantalla de trabajo por su parte va a ser de 10.000 por 10.000 píxeles. El ATP se ve nutrido por una cierta librería. Esta librería compone de diferentes elementos. Por ejemplo, encontramos elementos de medición, elementos con parámetros concentrados, elementos no lineales, como les mencionaba, elementos distribuidos, también diferentes tipos de switch y de electrónica de potencia, distintos tipos de fuentes de corrientes, de tensión, incluso de rayos también, o señales tipo rayo, distintas máquinas, distintos modelos de máquinas sincrónicas y DC y de inducción. También hay distintos tipos de transformadores, el transformador ideal, también modela transformadores reales. También tenemos el model, que como les mencionaba, este módulo sirve para programar rutinas que podemos correr junto a la simulación en paralelo.
Y en general, bastantes elementos más. Estos son solo algunos de los que se pueden usar y los veremos más adelante en el desarrollo del curso. Respecto al manejo de archivos de ATP, lo vamos a manejar de esta forma o visualizar de esta forma. La librería de ATP es la que va a nutrir a la interfaz gráfica. Digamos, vamos a tener la interfaz gráfica, que va a ser el ATP Draw, la cual vamos a poder ingresarle elementos de la librería e interconexionarlos, unirlos entre sí para que tengan un cierto funcionamiento. Luego, esta interfaz gráfica genera un archivo de texto como entrada al ATP. El ATP vendría siendo el procesador, donde se hace todo el proceso de cálculo para lo que se definió en la interfaz gráfica. Y en el ATP va a entregar dos archivos principalmente, el archivo .list y el archivo .pl4, donde en líneas generales el archivo list va a entregar la solución del problema y el .pl4 lo que va a hacer es entregar la parte gráfica. Las variables que yo necesitaba del sistema se van a guardar en ese PL4 y yo después las voy a poder visualizar en el mismo programa. Bueno, el archivo .list, como les mencionaba, es la solución de estado estacionario. Contiene la conexión de los elementos del circuito y todas las variables de salida en todos los instantes de tiempo y además los errores del circuito en el caso de que los hubiese. Por otro lado, el archivo .pl4 es el archivo que contiene los elementos seleccionados para graficar al correr la extensión plotxj, que también la veremos más adelante. Por otro lado, el archivo .acp es el archivo que soporta todo el proyecto y los elementos que se contienen en él. Para finalizar este video, vamos a hablar un poco de las recomendaciones para la instalación. Respecto al ATP Draw, la versión que se va a usar es la 6.1 del 2016 y al plotxj la versión de 2014. Estas recomendaciones podrían variar dependiendo de la versión que se tome y la versión que se esté instalando. Bueno, el proceso de instalación se puede dividir en dos partes. La primera parte, la parte A, es la instalación de los programas básicos, donde se recomienda instalar en el siguiente orden. Primero el ATP Draw, luego el ATP y luego el plotxj. Para instalar, se debe correr el archivo .exe. Se recomienda instalar en el disco C, en una carpeta de no más de 8 caracteres, por ejemplo, ATP Draw. En la carpeta de instalación se deben encontrar las carpetas ATP y plotxj, y cuando no se encuentren, se deben crear. Para instalar ATP y plotxj normalmente se debe simplemente copiar los archivos de ambos programas en las carpetas correspondientes, es decir, en las carpetas que se crearon en el paso anterior. La parte B de la configuración para correr ATP es lo que se trata a la ventana gráfica. Se debe seguir la siguiente rutina. Hay que ir a Tools, Options y Preference y verificar las direcciones de archivos. Principalmente la dirección donde va a estar el archivo ATP, el run tpgw.bat, el archivo .bat de ATP, y lo que se refiere al plot program, es decir, donde va a estar el plotxj, donde debe estar necesariamente plotxj.exe. Por lo tanto, tenemos que corroborar estas direcciones al momento de querer utilizar el ATP Draw. Otras recomendaciones las veremos más adelante en las siguientes partes del curso.